Parecería que el caso Metástasis tiene a algunos con las barbas en remojo, pues aún no toda la información ha sido explotada y hay más clanes que pululan por todo el estado. Es una especie de plataforma que mantiene aplastado, sometido al país y no se observa de la clase política compromiso para liberarlo. Andrea, hay un extraño silencio que la ciudadanía no logra desentrañar. Y vamos a tratar de adentrarnos en aquello con la abogada Bárbara Terán, docente universitario y analista política. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Abogada, ¿qué revela de la sociedad ecuatoriana el caso Metástasis? Bueno, como su nombre lo indica, la metástasis es un fenómeno físico en el que el organismo está podrido. Yo creo que tal cual ha sido puesto ese nombre muy apropiadamente porque el Estado ecuatoriano como un todo está podrido. Y creo que no solamente el Estado, creo que también la sociedad ha llegado a contagiarse lastimosamente de esta condición de enfermedad iniciada en un órgano, en el Estado mismo, pero que ya se ha repartido por todas partes lastimosamente de la sociedad y ya no escapamos de este fenómeno de la corrupción los ciudadanos normales. Pensar que esa corrupción extendida era el resultado de la gestión de un solo hombre que fue asesinado en la cárcel y que por lo tanto es cosa del pasado, pues claramente es un error, ¿no? Es una ingenuidad. Y además esa ingenuidad no nos la tragamos los ciudadanos que todos los días vivimos el fenómeno de la corrupción en carne propia. Cuando un policía te para en la calle con el afán de extorsionarte o de pedirte $20 por alguna falla que has cometido o supuestamente has cometido, los ciudadanos nos sentimos violentados porque el poder, no en este caso político, pero el poder que debe ejercer el Estado nos afecta directamente porque en vez de ponernos una multa, sí nos debe poner la multa, o en vez de llevarse el auto, sí lo que debe hacer es llevarse el auto. Lo que pretende hacer ese policía es beneficiarse de la ingenuidad o la dificultad o el desconocimiento y el miedo del ciudadano y aprovecharse económicamente de eso. Y ese no es solamente un fenómeno que los ciudadanos vivimos con la política. Nuevamente, nosotros lo vivimos todos los días. Si queremos sacar un turno para sacar el pasaporte, no hay. Tú te metes al sistema, no hay un turno de aquí a 3 meses, pero tienes que viajar de emergencia, tienes los boletos comprados, tienes una cuestión médica, te acercas al registro civil para poder renovar tu pasaporte o para pedir una solución y alguien te vende la solución. Es decir, vivimos lastimosamente en un Estado que crea dificultades a nivel legislativo y regulatorio para que luego algún funcionario público te venda ilegítimamente la facilidad. Esa es lastimosamente la condición de corrupción generalizada, de metástasis en la sociedad que estamos viviendo hoy por hoy, que no solamente está dentro del poder público y del poder judicial, como el caso Metástasis ha revelado finalmente, sino que también está dentro de otras partes del Estado, en donde funcionarios públicos de menor categoría también tienen esta, como sienten la impunidad, como nadie castiga la corrupción, esa es la sensación, entonces tienen este atrevimiento de animarse desde su punto de vista, desde su posible trinchera, a también ejercer corrupción. Y somos los ciudadanos, en general, las víctimas de este poder público corrupto en metástasis, pero que también se traduce en todas las actividades de la sociedad en la que dependemos del Estado, en el que los funcionarios públicos de menor importancia también se animan a extorsionar y a exigir ilícitos a los ciudadanos que somos, insisto, las víctimas de toda esta metástasis. Abogada, el problema es que la metástasis es cuando ya el cáncer está totalmente difuminado en un organismo y no tiene cura. La metástasis es el paso previo a que ese cuerpo se muera. En esa instancia estamos. Está la profundidad de los vínculos de la sociedad con las mafias que ya no se puede diferenciar a unos de otros. Puede ser, pero no quiere decir que no tengamos salida. A diferencia del cuerpo humano, que tiene una sola vida y que la biología dentro de determinado punto de avanzado el cáncer cede y fallece, la sociedad está llena de un montón de ciudadanos. Y entonces no es igual en este sentido la paradoja o la metáfora. Los ciudadanos organizados podemos luchar contra la corrupción.
El Estado ecuatoriano, el país, el Ecuador, no es el único país que ha sido víctima de una corrupción y de un sistema de delincuencia organizada que va desde las más altas esferas hasta las últimas, como describí hace un momentito. Existe posibilidad de que la sociedad se reactive, porque no es un órgano biológico único que tiene una sola oportunidad. Los países tenemos oportunidad de reactivarnos, de salir. Pensemos en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hecha pedazos. Pensemos la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, hecha pedazos. Pensemos en una sociedad que ha vivido largos procesos dictatoriales y ha quedado bastante afectada, pero luego logra renovar bríos, reorganizarse y volver a surgir. Esa es la esperanza. A diferencia del cáncer que se convierte en metástasis en un cuerpo humano que no tiene esperanza, en el Ecuador, pese a que definitivamente estamos en una metástasis social porque la corrupción ha colado en todos los espacios, existe la esperanza, porque los ciudadanos de bien organizados, la sociedad civil organizada, puede exigir cambios, puede exigir a esa clase política que elige que haga las cosas bien, y existe posibilidad de salir, a diferencia del enfermo terminal. ¿Hay como tener algún tipo de expectativa en la clase política cuando observamos que ellos, ante esta situación, ante este escándalo, deciden mirar hacia otro lado y mantener un sospechoso silencio? Otros incluso buscan hasta enjuiciar y destituir a quien impulsa las investigaciones. De ellos no esperemos nada, ¿no? Mire, nosotros como sociedad podemos premiar a quienes están persiguiendo a esos corruptos. Estoy hablando aquí directamente de la fiscal Diana Salazar. Nosotros podemos reconocer su mérito y premiar a esas personas que persiguen a la corrupción, pero también podemos nosotros exigir que nuestros políticos salgan del silencio y se pronuncien. No nos olvidemos que somos los ciudadanos los que hemos elegido a esos políticos. No nos olvidemos quienes le pagan el sueldo a esos políticos somos nosotros los ciudadanos. No nos olvidemos de las herramientas incluso constitucionales que tenemos los ciudadanos para presentar mociones, para presentar iniciativas, para organizarnos y exigir. Por lo tanto, yo sí creo que si los políticos están en silencio, los ciudadanos tienen que exigir que se posicionen, que salgan del silencio, que condenen la corrupción, que se alejen de esas actuaciones. Yo no sé si no lo hacen porque todos tienen rabo de paja y están involucrados. Yo no sé si no salen de ese silencio porque también están amenazados, aunque no estén involucrados, temen por su vida y la de sus familias. Pero somos los ciudadanos los que les tenemos que decir, si ustedes han sido elegidos para afrontar los problemas del Ecuador, porque ustedes lo han querido, entonces ustedes con valentía, así es que arriesguen su vida, tienen que posicionarse y decidir de qué parte están. Si es que ustedes están a favor de que el Ecuador se hunda en una podredumbre de corrupción y de esta telaraña de porquería, o si es que ustedes quieren salir y luchar a favor del Ecuador para que salga de este problema tan enraizado. Abogada, pero quedarse en silencio no es una opción. ¿le llama a usted la atención que el presidente de la República, a cambio de gobernabilidad, mantenga un pacto con quienes denostan de este destape? ¿Le llama a usted la atención la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia, que tiene, según los chats, a algunos de sus integrantes tarifando sentencias, tarifando otro tipo de recursos? ¿Le llama a usted la atención el silencio de los colegios de abogados cuando algunos de sus integrantes, colegas suyos, lamentablemente habitantes de este país, desarrollaron pues prácticas ilegales? ¿Le llama a usted la atención que políticos que tenían en su cuerpo de asesores y participaban además en conjunto dentro de fundaciones a gente que era enlace de las mafias con la función judicial? ¿Qué significa todo esto? Significa que estamos realmente en un nivel de metástasis avanzado. Eso es lo que significa. Me llama la atención, sí, porque no pensé honestamente que estábamos en ese nivel. Pero es el momento de exigir a todas esas personas que usted acaba de mencionar, al presidente Daniel Noboa, a la Corte Nacional, en general a los jueces, a los abogados que están absolutamente involucrados en estas cosas, que han salido a la luz, y otros que están involucrados en otras que no salen a la luz, pero que sabemos que están.
nosotros tenemos que exigir a todos ellos resultados. Yo no entiendo por qué un colegio de abogados no se pronuncia, yo no entiendo por qué una Corte Nacional no se pronuncia, yo no entiendo por qué esos organismos no se posicionan para defender la ética y la moral. No lo entiendo, porque a todas luces para la ciudadanía lo que está ocurriendo es imperdonable. Y entonces tiene que haber un liderazgo, alguien tiene que salir a defender la institucionalidad y la ética. La conducta correcta tiene que tener algún defensor. Hay muchos abogados defendiendo delincuentes. ¿Quién defiende la ética? ¿Quién defiende la institucionalidad? ¿Quién defiende el futuro de los jóvenes de este país que quieren vivir aquí con esperanza porque creen en el Ecuador? ¿Quién les defiende? Necesitamos un defensor. Eso no hemos visto hasta ahora. Fernando Villavicencio creo que era una de esas personas que luchó incansablemente hasta que le asesinaron por revelar casos de corrupción gravísimos dentro de altas esferas del poder público. ¿Quién va a sustituir a un líder como Fernando Villavicencio en esta lucha para defender estos valores importantísimos que los ecuatorianos tenemos? La ética, la moral, la corrección, el límite del poder público, el límite de la discrecionalidad. Estamos esperando ese liderazgo. Y si en el corto, en el mediano plazo no aparece ese defensor, la sociedad no se organiza, ¿estaremos ante qué? ¿Ante un escándalo más con pocas o quizás con ninguna consecuencia? Y dependiendo solo de una persona, de la fiscal Diana Salazar, además pues flanqueada desde la política. Yo creo que si es que en el largo plazo y en el corto también esto no se soluciona, es decir, los ciudadanos no nos organizamos, encontramos un líder que defienda estos valores y que luche contra estos problemas, lo que vamos a enfrentarnos los ecuatorianos, más allá de un escándalo, es la desesperanza. Y la desesperanza es muy triste, porque eso hace que los jóvenes no estén motivados para quedarse en el Ecuador, sino que se vayan a cualquier parte a hacer cualquier cosa. Nadie tenga la voluntad de construir país porque siente que en este país no vale la pena quedarse, no vale la pena invertir. ¿A qué inversionista le podemos llamar si es que lo que tenemos todos los días es casos de corrupción a todo nivel? ¿Cómo podemos tener una ley que trate de hacer venir a inversionistas por prometerles una rebaja tributaria cuando todo lo demás está descalabrado? La seguridad jurídica es el escenario en el cual nosotros podemos construir un Ecuador mejor, con jóvenes que luchen por su patria, con inversionistas que traigan sus dineros y podamos nosotros contratar a las personas. Si no existe trabajo, las personas pierden la esperanza y pierden la posibilidad de alimentar a su familia y eventualmente caen en la delincuencia. Entonces, tiene que haber este escenario de seguridad jurídica para que todos los ecuatorianos queramos y tengamos la voluntad de arriesgarnos incluso para luchar contra estos males y quedarnos en el Ecuador y que nuestros jóvenes tengan esperanza de vivir aquí y no se vayan. Esperemos además que el presidente, que el gobierno rompa su silencio con acciones. Tienen una oportunidad en la consulta popular que se ha anunciado. Allí se podrían empezar a dar quizás los primeros pasos para la reforma estructural que esta sociedad en decadencia necesita. Gracias, Bárbara Terán, docente de Derecho de la Universidad de San Francisco de Quito, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación y que Dios bendiga al Ecuador.